Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Recordáis este momento en la película de Peter Jackson, El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, en la que nuestros amigos entraban en la mina del enano, o sea, el reino de Moria? ¿Os imagináis un juego en el que nuestros personajes sean unos enanos y tengamos que sobrevivir e intentar recuperar el esplendor de la ciudad? Pues ha llegado. Por fin tenemos un juego de supervivencia para jugarlo tanto en solitario como con tus amigos. The Lord of the Rings: Return to Moria. Con lo que sabemos hasta ahora de este juego, ¿creéis que merecerá la pena? El señor Tolkien no creo que llegara a pensar que sus novelas fueran tan influyentes en la juventud del siglo XXI. El cine hizo que mucha gente conociera sus libros y otros muchos nos hizo que volviéramos a releerlos. El universo del Señor de los Anillos, aparte del cine, lo podemos tener en cómics, juegos. Se han hecho varios videojuegos con la historia de la Tierra Media como fondo. Unos con más éxito que otros, pero casi siempre han sido dentro del género RPG o acción. No habíamos tenido nunca un juego de supervivencia y no me digáis que no os llama la atención. Después del fracaso de Gollum, un juego que nunca debió existir, nos encontramos con este nuevo título y la verdad es que un poco de miedo sí que tenemos. No queremos que hagan algo que no esté a la mínima altura que merece algo sobre los libros de Tolkien. El respeto a su obra debe ser primordial. Así que, ante todo, por favor, que no la caguen con esto. Bueno, ¿y de qué va este nuevo título? Pues todo transcurre después de acabar con Sauron. El enano protagonista de los libros, Gord Gimli, vuelve a Moria para intentar darle una nueva vida. Gimli, junto a otros enanos, entrarán en Moria y viviremos con ellos un montón de aventuras. Deberemos explorar, sobrevivir, luchar contra orcos, obtener recursos para poder construir armas o herramientas y algo importante, construir edificios. Tenemos que hacer de Moria la ciudad de los enanos que una vez fue. Además, también nos hablan sobre que tenemos que recuperar el botín perdido conocido como Khazad-dûm. O sea, que tenemos que buscar también un tesoro. Esto se pone cada vez más interesante. ¿Y cómo es la forma de juego? Pues que sepáis que no tendremos dos aventuras iguales. Son expediciones que podremos realizar en solitario o en cooperativo y los mapas cambian cada vez que entramos. Como os decía, tendremos que recoger recursos. El problema es que la minería hace ruido, por lo que nos pueden oír cualquier enemigo y tendremos que luchar. Podremos crear nuestro enano personalizado y luego añadirle armaduras y espadas. No olvidemos que Return to Moria es un juego de supervivencia, por lo que tendremos que controlar muchos estados de nuestro cuerpo, como el sueño o el hambre, pero también controlaremos la temperatura, el ruido o la iluminación del lugar.
Iremos encontrando nuevas ubicaciones y construiremos nuestras bases, cada uno pues con su creatividad. Durante la exploración nos daremos cuenta que hay muchos misterios por desvelar, así que esperemos que tenga una historia sólida y no sea solo un juego de construir y no pasar hambre. Si utiliza el título del Señor de los Anillos, yo lo que pido es que tenga una buena historia. Para mí esto es importante. El juego sale este 24 de octubre para PC y PlayStation 5. Se espera el lanzamiento en Xbox Series a principios de 2024. Parece ser que la versión de PC tiene la exclusividad en Epic Games. Se supone que será una exclusividad temporal, pero ahora mismo no hay nada en Steam sobre este juego. También os comento, para los que les guste tener los juegos en formato físico, que el 5 de diciembre lo tenéis disponible para PlayStation 5. Pues, ¿qué os parece? ¿Un nuevo juego del Señor de los Anillos? Bien, ¿no? Bueno, ya veremos. Os recuerdo que un me gusta me da ánimo para seguir con el canal, y si no os habéis suscrito y lo hacéis, pues mejor todavía. Me encantaría que el canal vaya teniendo una buena comunidad y disfrutemos todos juntos de lo que nos gusta, los videojuegos. Hasta el próximo vídeo, gamers. ¡Corred, insensatos! ¡Ah!